Hola, bienvenidos y bienvenidas. El tema de hoy, el título del sermón de hoy es el propósito de Jesús. Muchas personas piensan o intentan imaginar más bien qué pasaría por la mente de Jesús en todo su ministerio, hasta antes de empezar su ministerio. Yo he escuchado a predicadores diciendo que él no sabía quién era hasta los 30 años de edad, cuando empezó su ministerio. No, eso no es así. Él siempre supo quién era. Él es Dios. Pero hoy hablaremos de eso, de lo que pasaba por su mente en todos esos años de ministerio público, digamos así, porque claro, sigue vivo y sigue con nosotros. El propósito de Jesús es el tema de hoy. Y vamos a empezar en Mateo. Mateo capítulo 20, versículo 28. Y la palabra dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, en una sola oración está el propósito de Jesucristo, pero hay algo más aquí. Según lo que nos dice la Biblia, ¿cuál era la perspectiva de Jesús sobre su propia muerte? Porque su ministerio fue ese, terminó en muerte y resurrección, ya lo sabemos. Pero para morir nació, para pagar el precio por todos nosotros y rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Por lo tanto, según la Biblia, ¿cuál era la perspectiva de Jesús sobre su propia muerte? Él sabía, claro que sabía. Él sabía que iba a morir de una manera violenta, como lo fue. Y no en un sentido común de ser humano, diciendo un día todos vamos a morir. Sí, pero él sabía que su muerte sería muy diferente. Una muerte violenta y prematura fue la que él sufrió. No esa espera de lo que va a pasar, sino que sabiendo perfectamente bien lo que pasaría. Y la pregunta es, ¿cuál era su perspectiva? ¿Cuál era su punto de vista sobre su propia muerte? Bueno, por más increíble que pueda parecer, el mismo Jesús nos ofrece 3 razones de la inevitabilidad de su muerte. Él sabía, siempre supo. La primera es esa. Él sabía que iba a morir debido a la hostilidad de los líderes religiosos judíos. Él sabía que iba a morir debido a la hostilidad de los líderes hacia él. Y esa situación empezó en el momento en que Jesús empezó su ministerio público, el odio hacia él. Su actitud hacia la ley, que era usada de manera opresiva por los líderes religiosos, tenía a esos mismos líderes muy enojados. No era tanto la ley, era cómo la aplicaban o lo que se añadía a esa ley de manera opresiva y humillante para los demás. Cuando Jesús insistió en sanar a un hombre de su mano en la sinagoga, en el día de reposo, en el sábado, el furor pues creció. El furor creció. Podría haber sanado a ese hombre en un viernes, en un domingo, pero no, decidió hacerlo en sábado para dar una lección. Él está por encima de la ley. Está por encima de todo. Marcos capítulo 3, versículo 6, la palabra dice así: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Tal y cual. Se unieron a los romanos para destruir a Jesucristo. Los romanos no tenían un problema con eso. O sea, a los romanos era así: págame el impuesto y haz lo que tú quieras, adora a quien tú quieras, tenga el Dios que quieras, pero paga el tributo a César. El problema fue justamente este. Los judíos no podían sentenciar a alguien a la muerte, solo los romanos podían hacerlo. Y entonces usaron a los romanos para crucificar a Cristo con la acusación de que él estaba incitando a las personas a no pagar tributo a César. Una mentira. Él dijo: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él lo dijo. Pero los fariseos manipularon la situación con tal de que los romanos cumplieran el deseo de ellos, los fariseos, de matar a Jesucristo. Y aquí vemos en Marcos 3:6 cómo se unieron los fariseos que fueron con los herodianos para tramar un plan para destruir a Jesucristo. Claro que Jesús sabía de ese complot. Claro que sabía. Así como también sabía de la historia del Antiguo Testamento,
respecto a la persecución de los profetas que fueron fieles. Todo profeta fiel en el Antiguo Testamento fue perseguido. Aunque sabía que era más que un profeta, también sabía que no era menos. Y sin duda lo tratarían de la misma manera que habían tratado los profetas antes de él. Persecución, odio y posible muerte. En este caso, muerte. ¿Pero por qué? Porque ele representava uma ameaça à posição de los líderes que estavam estabelecidos. Cristo, simplesmente Jesucristo sabia que seria perseguido. E Cristo sabia que assim como lo haviam hecho com os demás, seguramente lo hariam com ele. E sabia que al fin y al cabo o ser humano é volúvel de coração. Sabia como, assim como tratava os profetas, ele seria tratado de igual maneira, porque representava uma ameaça ao status quo, ao status estabelecido por líderes religiosos que não queriam compartilhar o poder com aquele que sí tinha todo o poder. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 30 diz assim, te lo vou ler completo, ok? Lucas 4, de versículo 16 al 30. Vino a Nazaré, donde se havia criado. E en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Senhor. 652 anos antes desse passagem com Cristo, estava a profecia. Isaías havia profetizado sobre a venida desse Messias e como seria o Messias. Por supuesto que le entregam o rollo, a Isaías 61, le entregam o rollo, o pergamino, e Cristo sabia, claro, o que dizia, era sobre ele. E então pregona seu ministério, anuncia seu reino, termina de ler, e o mais curioso é isso. Miren como termina o que Cristo leu, a poner libertad a los oprimidos, pero Isaías termina com e a proclamar el año agradable del Senhor. O sea, el año del Senhor é el año de juicio. Es un año de juicio. E Cristo omite essa última parte, não quita de la lei o que está escrito, não. Era um escrito profético, não era a lei. Sin embargo, evita associar-se com esse juicio que Isaías havia escrito. Que vendrá no futuro, claro que sim. Sin embargo, ele lê hasta aí, enrolla, entrega e se senta. E se enojaram. Miren isso. Versículo 20. E enrollando o livro, lo deu al ministro e se sentou. E os olhos de todos na sinagoga estavam fijos en él. E começou a decirles: Hoy se ha cumplido essa escritura delante de vosotros. E todos davam bom testemunho de ele, estavam maravilhados das palavras de graça que saíam de sua boca, e diziam: ¿No es este el hijo de José? Y les dijo: Sin duda me diréis ese refrán médico: cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Primeiro ataque foi esse, habla de Elías, el superhéroe judío. E disse, ok, havia muitas viúvas aqui, pero Jeová alimentou a uma pagana que vivia em Edom, em Sarepta, e aí adoravam a Baal. Então começaram a assustar-se com seu discurso. Digo, primeiro, lê Isaías 60 e diz, se cumpre, eu sou o que se menciona nessa escritura. Depois se sentou. A segunda ofensa para eles, se sentou. Isso de se sentar é curioso porque no mundo judío, el que se senta é aquele que tem autoridade. Os alunos, os talmidines, têm que estar parados, pero quando alguém se senta porque tem autoridade para hacerlo. Então, leu Isaías 61, onde anunciava o Messias e dijo, sou eu. Depois se sentou. Depois empieza a falar de coisas muito agressivas segundo a cultura judía. Havia muitas viúvas em nossa terra, pero Jeová alimentou a uma pagana que adorava Baal em Sarepta, em Edom, verdade?
Ok, e antes disso, entre um e outro, ele menciona, eu sei que estão pensando que estou louco, vocês estão pensando que estou louco, se hace esses milagros aqui, pues haz allá também em tu terra, o haz em Jerusalém. Lo acusavam disso, e sin embargo, ele dijo, todavía não é chegada a minha hora. E quando entrou a Jerusalém, e depois de uma semana lo crucificaram e morreu, e ressuscitou, demonstrou quem era, porque reservou para Jerusalém o milagro mais poderoso da história, sua própria ressurreição, e demonstrou quem era. E depois de ressuscitado, por 40 dias predicou a mais de 1000 pessoas em 10 lugares diferentes, e foi ao céu e está com nós. Então, são etapas. Primeiro, assume que Ele é o Messias. Eu sou o Messias. Aqui está, isso é escrito sobre mim. Depois digo, penso que estou louco, não, vou provar quem sou eu. Depois se senta e proclama que não está louco, que ele é o Messias esperado. Depois habla dos tempos de Elias. Muitas viúvas havia aqui, pero Jeová decide alimentar, a uma viúva pagana. Pero aqui vem, el ataque sigue, el ataque entre comillas sigue, verdade? Pero a nenhuma delas, versículo 26, a nenhuma delas foi enviado Elias, sino a uma mulher viúva em Sarepta de Sidón. E muitos leprosos havia em Israel, em tempo do profeta Eliseu, pero nenhum deles foi limpiado, sino Naamán, el sírio. Primeiro habla de Elias e a viúva, depois Eliseu, o outro superhéroe para eles. E habla de la lepra. Já havia muitos leprosos aqui, pero Jeová decide sanar a um pagano terrorista que matava a hebreus. O sea, aí sim a coisa se prendeu. Porque primeiro, pois havia muitas viúvas nuestras, e Jeová alimenta uma pagana que adorava Baal. E depois havia muitos leprosos aqui, pero sabe que Jeová decide sanar a um terrorista que mata a los hebreus e nos odia. E aí se prendeu o fogo. Al oír essas coisas, todos na sinagoga se llenaram de ira. E empezaram dizendo, wow, mira como habla, que sábio es. Pero não é esse hijo del carpintero? ¿Dónde estudiou para saber tanto? E Cristo moveu o tapete outra vez. E então se llenaram de ira. E levantando-se, le echaram fora da cidade e le llevaram hasta la cumbre del monte sobre el cual estava edificada a ciudad de ellos para despeñarle, para aventarlo, ¿no? Mas ele passou por en meio de ellos e se foi. Ha de haber sido uma experiência increíblemente poderosa, não? Todos lo estão vendo, lo estão empurrando, levando já ao precipício para tirá-lo de aí, e de pronto parpadeou, e ¿dónde está? ¿Dónde está? Não, passou entre eles e se foi. Ele sabia que ia morrer, devido à hostilidade de los líderes religiosos sobre de ele. Ele sabia. Ponto número 2. Ele sabia que ia morrer, porque isso era o que as escrituras diziam sobre o Messias, e ele é o Messias. Marcos, capítulo 14, versículo 21, a palavra diz assim, a la verdade, el Hijo del Hombre va, segundo está escrito dele, mas ai de aquele homem, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno lhe fora a este homem não haver nascido. Quando Jesus se referia a los testemunhos proféticos do Antigo Testamento, sempre vinculava a morte com a ressurreição, os sofrimentos com a glória. Sempre havia um final bueno e agradável. Lo hacía porque as escrituras ensinavam ambas coisas sobre o Messias. E de hecho, ele insistia nisto aún depois de sua ressurreição. Miren isso. Lucas capítulo 24, de versículo 25 al 27. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Quizá la cita más clara de lo que ele estava por vivir la encontramos en Isaías. Isaías 53, de versículo 3 al 6. Y dice así, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto. Y como que escondíamos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
E nós le tuvimos por azotado, por herido de Deus e abatido. Mas ele herido foi por nuestras rebeliones, molido por nossos pecados. El castigo de nuestra paz foi sobre ele, e por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quizás sea la idea más clara del Mesías. Está en Isaías 53. La oposición de los líderes religiosos y las profecías del Antiguo Testamento no explican por sí solas por qué era inevitable que Jesús muriera. Por sí solas no explican. Es por eso que la tercera razón por la cual él sabía que iba a morir, la tercera razón y la más importante, es que él sabía que iba a morir porque él mismo había tomado esa decisión. Nadie lo forzó, nadie lo obligó. Él decidió venir a rescatarnos. Él sabía que iba a morir porque él mismo había tomado esta decisión. La palabra dice que sin derramar sangre no hay remisión de pecados. Alguien, un hombre, nacido de mujer, un hombre inocente, sin pecado, tenía que morir como pecador. Dado que todo hombre peca, no sería posible pagar esa deuda con Dios. ¿Qué deuda era? Santidad. Una deuda de santidad. ¿Dónde empezó la deuda? En el Edén. Ya que Adán pecó, alguien del linaje de Adán tenía que pagar el precio por los pecados de todos los demás. De hecho, los teólogos dicen que Jesús fue el segundo Adán. En el primero Adán, el Adán, como lo conocemos de Génesis, el pecado entró en el mundo. En el segundo Adán, que es Cristo, el pecado salió del mundo. O sea, el hombre ya tiene otra opción. No está condenado. No está condenado. Tiene otra opción. La opción es entregar su vida a Cristo y no pecar más. Él sabía que iba a morir. Primero por la oposición feroz de los líderes religiosos hacia él. Segundo, porque todas las profecías del Antiguo Testamento hablaban que el Mesías iba a padecer. Pero lo más importante que eso, él así lo había decidido. Él había entregado ya su vida al Padre por nosotros. Por eso el número 3 es este. Dijo Jesús, yo doy mi vida. O sea, yo voy por ellos, yo los voy a rescatar. Jesús estaba decidido a cumplir con lo que las Escrituras hablaban sobre el Mesías. No era una actitud de fatalismo, hay que aclarar eso. No era una actitud de fatalismo o una vocación de mártir o un sentimiento de derrota. Para nada. No era nada de eso. Simplemente Jesús sabía que para eso había venido. Para pagar el rescate con su propia vida. Él así lo decidió. El hombre estaba perdido sin él. Y si tú me estás viendo y no eres cristiano y nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, tienes que saber eso. Él murió por ti. Es lo que acabamos de leer en Isaías 53, del versículo 3 al 6. Él pagó el precio por ti. Estarías condenado al infierno si no fuera por él. Ok, un hombre pecó, entonces otro hombre tenía que pagar ese precio. ¿Por qué? Sin derramar sangre no hay remisión de pecados. Los sacrificios de animales del Antiguo Testamento, todos señalaban el sacrificio perfecto de Cristo. De hecho, la cruz fue presentada al pueblo judío hace más de 4.000 años, en la noche que empezó el Éxodo. Si se acuerdan que las familias tenían que reunirse, entre las familias escoger la oveja más perfecta, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y es perfecto. Ese Cordero tenía que ser, lo tenían que matar, y la sangre del Cordero perfecto tenía que estar en los postes y dinteles de las puertas. Entonces el ángel de la muerte pasó por la tierra de Gosén en Egipto, y donde veía la sangre no entraba. Pues si tú te das cuenta, la posición donde la sangre fue colocada en las puertas judías forma una cruz. Una cruz. Donde hay cruz, donde hay la sangre del Cordero en la cruz, la sangre de Cristo en la cruz, hay libertad, hay salvación, hay esperanza y hay vida eterna. Los judíos ni cuenta se dieron, pero formaba una cruz. Nosotros sabemos lo que es eso. Hoy podemos vivir esa realidad. Alguien tenía que morir por ti y por mí. Si yo muriera en la cruz, moriría por mis propios pecados, porque todo hombre es pecador. Todo hombre es pecador. El único que nunca pecó fue Cristo. Claro que no seguimos pecando, claro, por supuesto que no.
Pero todos hemos pecado. Todo ser humano é pecador. Dependemos de alguém mais para pagar a deuda. Su nome é Jesucristo. Por lo tanto, escute isso. Nenhuma religião te pode salvar. Nenhuma religião te leva ao cielo. Solo Cristo lo pode fazer. E Jesucristo dijo, eu sou caminho, verdade e vida. Nadie vem ao Padre se não é por mim. Lo dijo Jesucristo. Por isso, que esperas para começar uma relação verdadeira com aquele que te salvou? Com aquele que por ti morreu? Por ti ressuscitou? E contigo quer estar em companhia hasta llevarte ao cielo e mais allá. Por lo tanto, o terceiro ponto de por que Jesus tinha que morrer, ele sabia que ia morrer. Era inevitável, porque ele decidiu fazê-lo. Nadie podia salvar-nos, solo ele. É mais, há uma conjuntura aqui muito interessante, não? Há uma paradoxa, diria eu. Um homem inocente, nascido de mulher, tinha que morrer para pagar a deuda por todos os demais, pero sem pecar. Esse que ia à cruz por todos, tem que levar na vida sem pecado, pero todo homem peca. O único que não peca é Deus, pero Deus não muere, então não pode pagar a deuda por nós. Então, perdidos estávamos todos. E então, Deus se hizo homem. Su nome é Jesucristo, para poder morir por ti e por mim. E ressuscitou por ti e por mim. E quer estar em ti e em mim. Outra vez, Jesus estava decidido a cumprir sua função como Messias. Simplesmente Jesus sabia que tinha que morrer para pagar resgate por a vida tua e minha. Marcos, capítulo 10, versículo 45, a palavra diz assim, Marcos 10, 45. Porque o Hijo del Hombre não vino para ser servido, sino para servir e para dar sua vida em resgate por muitos. Era necessário que o Hijo del Hombre sofrera muitas coisas e fosse rechazado. O Hijo del Hombre é Jesucristo, ele lo sabe. Era necessário que todo o que se havia escrito sobre ele se cumplisse ao pé de la letra. Jesus se negou a solicitar que os ángeles lo rescataran. Quando foram por ele arrestá-lo em Getsemane, na noite que lo arrestaram, Pedro saca sua espada, todos os pescadores usavam espadas, e corta a oreja de Malco, o enviado do sumo sacerdote. Cristo repreende a Pedro, pega a oreja de Malco, lo sana, e Cristo faz uma afirmação surpreendente. Dijo, Pedro, não é assim, não hagas isso. ¿Acaso não sabes que se eu quero, o Padre envia 12 legiões de ángeles que me salvem? São 72.000 ángeles. A guarda personal de Cristo eram 12 legiões de ángeles. Uma legião tem 6.000. 6.000. Tomando como base o linguagem que se usava na época no mundo greco-romano, uma legião romana. Uma legião romana eram 6.000 legionários. Por isso, a guarda personal de Cristo eram 72.000 ángeles. Um solo destruiria o planeta Terra, acabaria com o sistema solar. Um solo ángel. E tinha 72.000 a sua disposição. Nunca solicitou sua ajuda. O que hubiera passado? O que hubiera passado se Cristo caminha à cruz, cargando toda a cruz, porque ele não cargou o patíbulo nada mais. O patíbulo é a travessão horizontal. Se estilava isso. Era ele que ia à cruz, solo cargava o travessão horizontal, que já pesava muito, e vertical que andava allá no lugar de execução. Pero acuérdense, a cruz que Cristo cargou não era para ele, era para Barrabás. E Barrabás era tão malo, pero tão malo, que os próprios romanos desenterraram o palo vertical, amarraram um no outro para que ele carregara toda a cruz, mais de 95 quilos. A cruz não era para Cristo, a cruz era para Barrabás, a cruz era para nós, pecadores que somos, redimidos por sua sangue, pero pecadores al fim. Te imaginas se Cristo cargando essa cruz por Jerusalém, pesada a cruz, e ele já desidratado, já herido, lastimado, humilhado, golpeado, torturado. Se Cristo tivesse pensado, já não. Seria muito fácil. Se Cristo tivesse botado a cruz na calle, já não. 72.000 ángeles pulverizariam esse planeta. E tu e eu não estaríamos tendo essa plática. Então Cristo controlou o que pensava. Aún em meio de dolor,
controla o que pensava. Que é o que pensava Cristo em ti, em mim, em nós outros. Controlou em seu dolor o que pensava. A palavra mansedumbre aplicada a Jesucristo significa extremo poder bajo perfeito controle. Solo se aplica a Cristo. Extremo poder bajo perfeito controle. Ele controla o que pensava para poder chegar à cruz e salvar-nos. Não é maravilhoso isso? Por isso, empieza uma vida nova com Ele. Empieza uma vida nova com Ele. Era necessário que o Hijo del Hombre sofrera todo isso, e sofreu. Era necessário que todo o que estava escrito sobre ele se cumplisse. Jesus se negou a solicitar a ajuda de los ángeles para que lo rescataran, porque entonces não se cumprirían as escrituras que diziam que era necessário que as coisas sucedieran desta forma. Assim tinha que ser para salvar-nos. E assim sucedió. Essa é a perspectiva de Jesus respeito a sua própria morte. Os 3 pontos são estes. Primeiro, ele sabia que ia morrer devido à hostilidade de los líderes judíos. Número 2, ele sabia que ia morrer porque isso era o que as escrituras diziam acerca do Messias. E número 3, ele mesmo dijo, ele escorreu. Eu dou minha vida dou por minhas ovelhas. Então, hermano, amigo e amiga, essa é a perspectiva de Jesus sobre sua própria morte. A pesar de la gran importância de sua enseñanza, de seu exemplo e de suas obras de poder, nenhum desses aspectos ocupava o lugar central de sua missão. O que dominava sua mente e seu coração não era a ideia de seguir vivendo, não, sino a ideia de dar sua vida. E lo hizo, se la dio, porque para morir havia nascido. É o que Jesus sabia sobre sua própria morte. Ele sabe tudo, ele é Deus. Depois de escuchar isso, todo isso, eu te pergunto, queres seguir vivendo sem Jesus? De verdade? Porque uma coisa é conhecer a Cristo e Ele te conhece. Outra coisa é viver para Ele e em Ele e Ele em ti. Não são palavras religiosas. Eu não sou religioso, sou pastor cristiano evangélico da Igreja Graça e Paz. Não somos, em Graça e Paz não somos religiosos, somos cristianos. Seguimos o que está aqui. Por isso dizemos somos cristianos evangélicos, seguimos os evangelhos, obedecemos a los evangelhos. Eu te pergunto nesta ocasião, ¿queres aceptar a esse Jesus que acabamos de ler em tu coração para que Ele cambie tu vida? Não te vou prometer um mar de rosas. Eu não vou parar-me aqui em frente de vocês para dizer, mira, tu vida será perfeita a partir de hoje, aceptas a Cristo. Não, tu vida não será perfeita a partir de hoje. Pero tu vida vai cambiar a partir de hoje. Te lo puedo asegurar. A palavra diz que aqueles que aceptam a Jesus como su Senhor, a estos les ha sido dada la potestad, derecho, de ser llamados hijos de Dios, hechos hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. Según la Biblia, no todos son hijos de Dios. Estás pensando, a ver, pastor, entonces, si yo no acepto a Cristo como mi salvador personal, que soy una creación de Dios. Lo dice la palabra, no yo. No pelees conmigo, peleé con la Biblia, peleé con Dios. Él escribió. Pero Deus quer cambiar essa situação hoje em tu vida. Abre tu coração, simplesmente isso, e acepta a Jesus como su Senhor e Salvador. De hecho, eu te posso guiar nessa oração. É muito fácil, porque acabamos de ler, Ele morreu por ti, por mim. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que a hostilidade dos judeus a Ele lo matariam. Ele sabia que tinha que cumprir o que dizia a Escritura sobre o Messias, e Ele é o Messias. Eu sabia que ia morrer porque ele mesmo havia decidido isso. Se alguém tem que morrer, vou eu. Deus se hizo homem para morrer por ti e por mim. Ele ressuscitou e vive, por supuesto. ¿Por que não oramos? Eu te invito. Se nunca has hecho uma oração aceptando a Jesus em tu coração, ¿por que não haces hoje essa oração? ¿Qué estás esperando para hacerlo? Tienes muito que ganhar, te lo puedo asegurar. Para empezar, el cielo. Solo los hijos de Dios van al cielo. Cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Repite conmigo. Señor Jesús, hoy abro mi corazón
y te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Senhor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis fallas, ven a mi corazón y cambia mi vida. Porque en el día de hoy yo reconozco, Senhor Jesucristo, que tú eres mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si acabas de hacer esa oración con todo tu corazón y no solo de labios, te felicito. La Biblia dice que tu nombre acaba de ser escrito en el libro de la vida que hay en el cielo. La palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta. Y si tú hiciste esta oración en todo corazón, y en este exacto momento hay una fiesta en los cielos, te felicito. ¿Cuál es el siguiente paso? Congrégate. Ahí cerca de donde tú vives, busca una iglesia cristiana evangélica seria, donde la palabra de Dios no sea manipulada, sino predicada tal y como es. Y congrégate. Los hermanos de allá y las hermanas van a estar muy contentos y contentos de recibirte, te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Pero si no tienes iglesia todavía y quieres estar en Gracia y Paz, pues te invito, ven a Gracia y Paz. Ahí en la descripción de este video está la dirección de Gracia y Paz y red social de Gracia y Paz. Tenemos, por ejemplo, para todos, tenemos ese culto de jueves en la noche que ya muy pronto será presencial otra vez, pero por ahora virtual. El viernes a las 8 tenemos reunión de varones virtual, todavía virtual. Tenemos el domingo el culto general a las 11 de la mañana, y otro a la 1 de la tarde. Y de las 11 se llena y de la 1 de la tarde todavía hay lugar. Por eso ven el que quieras, pero más seguro de la 1 de la tarde domingo, porque vas a encontrar lugar en el auditorio. O sea, si quieres venir a Gracia y Paz, bienvenido y bienvenida. Pero si quieres ir a una iglesia cerca de tu casa, adelante. Adelante. Si para ti seas más cómodo, adelante. Pero busca una iglesia cristiana evangélica seria, donde Cristo reine, donde la última palabra sea del Señor Jesús. El siguiente paso es este. Ya aceptaste a Cristo en tu corazón, te felicito. Y ahora, urgente, jueves, viernes, sábado, domingo. El domingo ya busca una iglesia cerca de ti. Y congrégate. Agrada al Señor y agrádate de Él. Pero si no, con mucho gusto te recibimos en Gracia y Paz. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo a las 11 o a la 1 de la tarde presencial en Gracia y Paz. Te esperamos. Deus te bendiga.